Hay una mentira que casi todos creen, y mientras sigas creyéndola, tu vida seguirá siendo gobernada por el miedo, la duda y el cansancio. Esa mentira dice que no puedes controlar lo que sientes. Es falso. Tal vez no puedas impedir que una emoción aparezca, pero sí puedes decidir si ella manda sobre ti o si eres tú quien toma el control. Yo soy el lobo que ha sobrevivido a más inviernos de los que imaginas, y hoy voy a enseñarte cómo recuperar ese poder. Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso de su época. Enfrentó guerras, traiciones, pérdidas que habrían quebrado a cualquiera. Y aún así, entendió algo que muy pocos entienden hoy en día. Tienes poder sobre tu mente, no sobre lo que pasa afuera. Grábate esa frase, porque ahí, exactamente ahí, está tu verdadera fuerza. Y ahora quiero que me respondas en tu cabeza, aunque nadie más te escuche. ¿Cuántas veces dijiste que sí, queriendo decir que no? ¿Cuántas veces te callaste una verdad solo para no incomodar a alguien más? Eso también tiene un nombre, y se llama perder tu propio respeto, poco a poco, en silencio, sin que nadie más lo note. Piensa en cuántas veces, a lo largo de los años, aceptaste algo únicamente para evitar un conflicto. Tal vez soportaste una falta de respeto por miedo a quedarte solo. Tal vez seguiste un camino que no era el tuyo, solo para no decepcionar a alguien que ni siquiera valoraba tu esfuerzo. Marco Aurelio también dejó escrito algo que golpea fuerte. Nunca consideres provechoso aquello que te obligue a romper tu palabra o a perder el respeto por ti mismo. Ninguna ganancia externa, por grande que parezca, compensa lo que se pierde por dentro cuando traicionas tus propios principios. Un lobo que cambia su paso para complacer a otra manada termina sin territorio propio, sin identidad, sin lugar al que volver. Y tú no naciste para seguir el ritmo de nadie más que el tuyo. Yo he visto lobos jóvenes derrumbarse por cosas que ni siquiera valían la pena, y lobos viejos sostenerse en pie en medio de la peor tormenta sin perder la calma un segundo. La diferencia entre unos y otros nunca fue la fuerza del cuerpo, fue el dominio de la mente, y eso, hoy, empieza a ser tuyo también. Repite esto conmigo, y que se sienta con fuerza en tu pecho. Mi mente manda, no mi emoción. Mi respeto por mí mismo jamás se negocia. Sigo aquí y quiero que sigas conmigo, porque lo que viene ahora te va a incomodar un poco. Y está bien que así sea. La comodidad nunca fue lo que forjó a un lobo fuerte. La mayoría de las veces no te duele lo que pasó. Te duele la historia que tú mismo armaste después sobre lo que pasó. Un comentario cualquiera te puede arruinar el día entero, no porque ese comentario tuviera tanto poder real, sino porque tu mente lo repitió 100 veces hasta convertirlo en una herida abierta que ni siquiera existía al principio. Piensa en la última vez que alguien te habló con frialdad, no respondió tu mensaje o cuestionó una decisión tuya frente a otros. El hecho duró apenas unos segundos. Tu mente lo siguió reproduciendo durante horas, inventando intenciones que probablemente nunca existieron fuera de tu propia cabeza. Yo, en mis años de camino, aprendí a diferenciar el peligro real de la sombra que mi propia mente inventa de noche. Un lobo que corre de cada sombra termina agotado antes de que llegue el verdadero peligro. Marco Aurelio hacía algo parecido con su mente. Ante cada dificultad, no se preguntaba ¿por qué me pasa esto a mí? Se preguntaba ¿en quién me puedo convertir gracias a esto? Esa pregunta, tan simple, cambia por completo el rumbo de cualquier mente. Imagina un día de lluvia. Una persona maldice el clima desde que sale de su casa. Se queja del tráfico, del retraso, de todo lo que se cruza en su camino. Otra persona atraviesa exactamente la misma lluvia, se moja igual, espera igual, pero llega tranquila al final del día,
porque decidió que ese clima no iba a gobernar su estado de ánimo. La lluvia fue la misma para las dos. Lo único que cambió fue la mirada con la que decidieron cruzarla. Y hay algo más que quiero que veas de frente, sin adornos: la necesidad de que otros te aprueben. Esa es una jaula sin barrotes visibles, y muchos viven encerrados ahí toda su vida sin siquiera notarlo. Poco a poco empiezan a hablar como otros esperan, a actuar como otros aprueban, a perseguir una vida que en el fondo nunca eligieron ellos mismos. Detente un momento y hazte una pregunta incómoda. ¿Cuántas decisiones tomaste tú solo por miedo a decepcionar a alguien más? Cada vez que ignoras tu propia voz para seguir la de otro, entregas un pedazo de tu libertad sin darte cuenta. Marco Aurelio, rodeado de consejeros y ciudadanos que juzgaban cada uno de sus actos, entendía que un líder no puede permitir que cada elogio o cada crítica decida su rumbo. El día que empiezas a actuar solo para recibir reconocimiento, dejas de dirigir tu propia vida. Ya no eliges tú, elige la opinión de los demás por ti. Piensa en un árbol viejo resistiendo una tormenta. El viento lo golpea desde todos lados, sus ramas se mueven, algunas hojas caen, pero sus raíces no se mueven ni un centímetro, porque nunca dependieron del viento para sostenerse. Así debería ser también tu carácter. Yo no espero el permiso de ninguna manada para confiar en mi propio instinto, el mismo que me ha mantenido con vida hasta hoy. Tú tampoco deberías esperar ese permiso de nadie más. Yo decido qué significa lo que me pasa, y creo en mí antes de que nadie más lo haga. Quédate conmigo, porque esto que sigue, muchos lo ignoran toda su vida. Y es un error que termina costándoles caro con el paso de los años. Agradecer no es debilidad, es una de las formas más silenciosas de fuerza que existen, aunque casi nadie te lo enseñe así. Tú, como muchos, quizás crees que la calma llegará el día que consigas algo más dinero, más reconocimiento, más estabilidad. Y ocurre exactamente lo contrario de lo que crees. La gratitud no es el premio que llega al final del camino. Es una de las razones por las que ese camino empieza a valer la pena desde hoy mismo. Marco Aurelio, con todo el poder de un imperio en sus manos, no empezaba sus propios escritos hablando de sus victorias militares ni de sus conquistas. Empezaba agradeciendo, sin que nadie más lo viera. A quienes le enseñaron paciencia, a quienes lo corrigieron cuando hacía falta, aunque doliera escucharlo, incluso a las dificultades que con el tiempo terminaron forjando su carácter. Yo también aprendí eso cruzando el bosque, invierno tras invierno. El lobo que olvida a quien le enseñó a cazar, termina solo, sin manada, sin memoria de por qué sigue con vida. Piensa por un momento en las personas que marcaron tu camino a lo largo de los años. Alguien que confió en ti cuando tú mismo dudabas de tus capacidades. Alguien que se quedó a tu lado en el momento más difícil que has vivido. Muchas veces vivimos tan rápido que olvidamos reconocer todo aquello que, en silencio, nos ayudó a convertirnos en quienes somos hoy. Esta noche, antes de dormir, intenta algo simple. Piensa en 3 cosas por las que de verdad te sientes agradecido en este momento de tu vida. No tienen que ser grandes acontecimientos. Puede ser una conversación que te hizo sonreír, un silencio tranquilo en tu casa, la salud que muchas veces das por sentada sin darte cuenta. Y ahora, algo que tú entregas todos los días sin darte cuenta de su verdadero valor. Tu atención. Es más valiosa que el dinero y más limitada que el tiempo. Y la mayoría de las personas la regala sin pensarlo 2 veces. Donde pones tu atención, ahí mismo construyes tu vida entera. Séneca lo dijo hace casi 2000 años y sigue siendo cierto hoy. No es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho de él.
no hablaba solo de la pereza para empezar algo. Hablaba de algo más silencioso y peligroso. Entregar tu atención a lo que nunca elegiste conscientemente, mientras lo que de verdad importa espera indefinidamente a que le hagas caso. Cada vez que dejas que una preocupación ajena a ti ocupe toda tu cabeza durante horas, le estás regalando tu paz a algo que ni siquiera merecía tu atención en primer lugar. Un lobo que sigue cada rastro que cruza su camino sin ningún criterio termina agotado mucho antes de llegar a lo que de verdad necesitaba cazar ese día. Repite conmigo, con calma, pero con firmeza. Agradezco lo que ya tengo y protejo mi atención como protejo mi propia paz. Todavía falta lo más difícil de aceptar de todo lo que hemos hablado hoy. Sígueme hasta el final, porque aquí es exactamente donde la mayoría de la gente se queda a mitad de camino. Hay un instante que dura apenas unos segundos y sin embargo tiene el poder de cambiar el rumbo de una amistad, de un trabajo o de toda una relación. Es el espacio que existe entre lo que alguien te hace y la forma en que tú decides responder ante eso. Imagina que alguien te habla con desprecio delante de otras personas. Una crítica injusta llega justo cuando menos la esperabas. En cuestión de segundos, el corazón se acelera, la mente busca una respuesta inmediata y el impulso de devolver el golpe parece imposible de controlar. Ahí, exactamente ahí, empieza la verdadera pelea. Y no es contra esa otra persona, es contra ti mismo. Marco Aurelio dejó escrita una frase que corta como un colmillo afilado. La mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. No hablaba de aguantar en silencio por miedo, ni de resignarte ante la injusticia. Hablaba de algo mucho más profundo. Cada vez que respondes con el mismo veneno que recibiste, dejas que esa persona también termine cambiando tu propio carácter sin que te des cuenta. Yo no ataco cada vez que algo me gruñe desde lejos en la oscuridad del bosque. Mido, evalúo con calma, y solo entonces decido si de verdad vale la pena entrar en esa pelea. Piensa en la última discusión fuerte que tuviste con alguien cercano a ti. Lo que dijiste en caliente. Minutos después probablemente ya no lo sentías de la misma forma. Ese es exactamente el espacio que se pierde cuando reaccionas de inmediato y que se gana cuando aprendes a esperar solo un poco más antes de hablar. Y ahora quiero que te grabes bien adentro esto que viene. Hay una mentira que ha destruido más vidas y más sueños que cualquier fracaso real. Ya es demasiado tarde. Ya arruiné todo por completo. Tal vez fallaste en algo que llevabas semanas o meses construyendo. Tal vez rompiste una promesa que te habías hecho solo a ti mismo. Y de pronto, ese único error te convenció de que ya nada de lo anterior tenía sentido. El estoicismo enseña algo completamente distinto. Un error nunca decide quién eres tú. Solo revela aquello que todavía puedes mejorar en el camino. Marco Aurelio escribía que no valía la pena desperdiciar la vida lamentando lo que ya no se podía cambiar. Lo único verdaderamente importante era la siguiente decisión, no la de ayer, ni la de la semana pasada. Un lobo herido no se queda tirado esperando el final entre la nieve. Se levanta, aún te cojee, aunque le duela cada paso, porque sabe que el camino sigue exigiendo que avance, con herida o sin ella. Antes de seguir, quiero que hagas algo que muy pocas personas se atreven a hacer frente a una pantalla. Escribe tu nombre en los comentarios, ahora mismo. No para presumir ante nadie, para dejar constancia, para ti mismo, de que hoy decidiste empezar a mandar tú sobre tu propia mente, y no al revés. Llegaste hasta aquí conmigo, y eso ya te distingue de la mayoría, que abandona este tipo de contenido a los pocos minutos, buscando siempre algo más fácil de olvidar mañana mismo. Hoy caminamos juntos por 8 verdades que, sin que te dieras cuenta,
se fueron entrelazando entre sí. Que tu mente manda, no tu emoción, sin importar cuán fuerte grite esa emoción en un momento dado. Que tu respeto propio jamás se negocia por encajar en ningún lugar. Que nadie más te lastima si tú no le das ese poder sobre tu paz. Que puedes creer en ti mismo antes de que nadie más lo haga por ti. Que agradecer, lejos de ser debilidad, es una de las formas más silenciosas de fortaleza. Que tu atención merece ser protegida como protegerías cualquier tesoro real. Que puedes responder con calma en lugar de reaccionar por impulso. Y que ningún error, por grande que parezca hoy, tiene la última palabra sobre quién eres, mientras decidas levantarte una vez más. Yo, que he cruzado más caminos de los que puedo contar en voz alta, te digo esto de frente, sin adornos innecesarios. Todo lo que ya has vivido hasta hoy te dejó más fuerte de lo que tú mismo crees. Y esa fuerza, nadie, absolutamente nadie, te la puede quitar de encima. Has cargado responsabilidades durante años que muchas veces nadie más reconoció en voz alta. Y aún así, hoy decidiste quedarte hasta el final de este camino que empezamos juntos. Eso no lo hace cualquiera. Eso ya dice, por sí solo, mucho de quién eres en realidad. Suscríbete a este canal y activa la campanita si de verdad quieres que la próxima enseñanza te llegue a tiempo sin perderte nada en el camino. Repite conmigo, por última vez hoy, y que se sienta de verdad en el pecho. Mi mente gobierna mis emociones, y hoy elijo ser más fuerte de lo que fui ayer. Gracias por caminar hasta aquí conmigo. Nos vemos en el próximo sendero.